señor. Precisamente en el siglo XII entraron las primeras alfombras en Europa a través de los árabes españoles, quienes ya, por ser precisamente moradores de esta provincia nuestra provincia, región y una buena parte de España, pues la primera fábrica se instaló en Chinchilla, y tras Chinchilla, entonces, el Levante español. En este Levante español, y concretamente Crevillente, fue uno de los pueblos que ya montaron nuestra industria base con la fabricación de esteras de junco y de esparto, que precisamente, actualmente, con los mismos procedimientos de entonces, se siguen fabricando. España se está equipando con la maquinaria más moderna y hoy puede competir con los países mejor dotados. Oigamos una vez más a don Antonio Pérez Atsuar. Porque yo, no sé si cabe decirlo aquí, he dicho muchas veces y repito, que han ido dos industrias en paralelo en España. La fabricación de harinas y la fabricación de alfombras. Industrias tan dispares, pero que yo digo que son dos termómetros que reflejan precisamente estos niveles. Hoy se come menos pan que se comía en el año 40 y 42, y precisamente porque los países de buen nivel de vida comen poco pan, y se ha incrementado muy mucho el consumo de alfombras, porque en España no se consumían alfombras en proporción a lo que nosotros somos y a lo que debemos de ser si buscamos empleo. Dice el refranero español que es de bien nacidos ser agradecidos. Comienza aquí nuestro homenaje y reconocimiento a don Antonio Pérez Atsuar y a doña Remedios Candela Molina, matrimonio ejemplar y fundadores de la empresa centenaria Antonio Pérez Atsuar S.A. Alfombras y Moquetas Imperial. Don Antonio y doña Remedios, crevillentinos de nacimiento, vinieron al mundo los dos en el año 1896, premonición clara de lo que iba a ser una vida de unión, compenetración y pasión verdadera de el uno por el otro. Doña Remedios era hija de Remedios y Bautista, y a su vez, don Antonio era hijo de Ramona y Martín, de profesión tejedor. De su matrimonio nacieron dos hijos, Remedios Pérez Atsuar Candela, la mayor, nacida en el año 1921 y casada con Manuel Magro Gallardo, y Antonio Pérez Atsuar Candela, el menor, nacido en el año 1924 y casado con Antoñita Antón Román. Doña Remedios falleció de forma casi repentina de un derrame cerebral en el año 1969, siendo la primera persona cuyo funeral tuvo lugar en la nueva y reformada Parroquia de la Santísima Trinidad, según cuenta la tradición, después de haber sido una de las mayores benefactoras de su restauración. Don Antonio falleció en el año 1978, después de una larga enfermedad provocada por una trombosis
que sufrió meses antes y que le obligó a pasar sus últimos días en una silla de ruedas. A la edad de 4 años, don Antonio Pérez Atsuar tuvo que quedarse a vivir en Crevillente con una tía suya, hermana de su madre, la cual no tenía hijos, debido a que su padre, tejedor y sindicalista de profesión, tuvo que abandonar Crevillente debido a que no encontraba trabajo tras haber asistido a un mitin de Pablo Iglesias en la vecina localidad de Elche. Y ante esta dificultad, su padre marchó a trabajar a Madrid en verano en la horchata y en invierno esterando y desesterando para sacar adelante a su familia. Mientras tanto, su pequeño hijo Antoñito, al quedarse en Crevillente, pronto tuvo que comenzar a trabajar con la tristeza del recuerdo de sus padres ausentes. Don Antonio y doña Remedios nacen y crecen los dos en Crevillente, y es allí donde se conocen y dan sus primeros pasos como pareja. Ante las dificultades económicas y la ausencia de la figura paterna en los primeros años del siglo XX, don Antonio, siendo aún niño, tiene que empezar a trabajar. En un primer lugar, empieza a laborar en la empresa denominada Calandalús, fabricando alpargatas, donde aprende este oficio. Es en aquella época donde adquiere el apodo de Elzira, pues al ser de tez blanca, se ruborizaba fácilmente ante los halagos de las muchachas en su camino al trabajo. Más adelante, y siendo todavía muy joven, por contactos familiares en Madrid, don Antonio entra a trabajar en Casa Serra, empresa dedicada a la venta de alfombras y revestimientos de suelo, donde aprendió de primera mano este nuevo oficio y lo que para él era más importante, el contacto comercial directo con el público en general. Tras curtirse y realizar un profundo aprendizaje en este sector y en los productos con él relacionados, don Antonio vuelve a Crevillente y en primer lugar se dedica a la compra de alfombras de yute y pita, las cuales estampaba en los diseños y colores de moda y las vendía de camino entre Crevillente y Madrid, donde seguía viviendo parte de su familia, como eran su hermana Luisa y su hermano Martín. Don Antonio ya demostraba en aquella época un sexto sentido comercial, al detectar y saber los gustos de los consumidores y sus demandas, pues utilizando el tren como medio de transporte para hacer su ruta de ventas, muchas de las veces
Al llegar a la estación de Albacete, debía regresar a Crevillente, pues ya había vendido la totalidad de las alfombras que llevaba y no tenía más remedio que regresar a su pueblo natal a comprar más, para volverlas a estampar y así comenzar de nuevo su ruta. Con el pasar del tiempo, don Antonio Pérez Atsuar, de actitud incansable y espíritu emprendedor y empresarial, siente que llega el momento de comenzar su andadura industrial en Crevillente, y es, según consta en el padrón municipal de la villa de Crevillente, cuando con fecha 12 de noviembre de 1923 y con número de alta 159, da apertura en la calle Eras número 6 una fábrica de alpargatas y con el número de alta 160 una fábrica con telar a mano de pita, comenzando los primeros pasos y cimientos de una trayectoria industrial intachable. Se dedica entonces a elaborar a mano en su propia fábrica las esteras de yute y pita que en sus inicios compraba ya hechas, y junto con el trabajo incansable y en la sombra de su esposa doña Remedios, siguen estampando las mismas y vendiéndolas por toda España. Ante las dificultades del momento, cuentan los vecinos de aquellas calles que muchos días los dos solían dormir en la propia fábrica. Don Antonio iba pensando poco a poco en el futuro comercial de su empresa. Como buen navegante en los negocios que era y conocedor de mareas apetenciales en gustos y necesidades, don Antonio manchaba cuartillas escribiendo nombres que pudieran brindarle uno para sello y marca de su empresa. Y de esa selección, Alfombras Imperial resultó elegido como marca. Plácido y sincero resultó el de siempre a sus pies como eslogan apropiado. Marca y eslogan constituyeron un éxito. Sabedor de que necesitaba un grafismo original, don Antonio convocó un concurso en un periódico provincial con la finalidad de elegir un logo para su empresa, y un gran creador alemán de nombre Señor Gott fue quien resultó elegido y premiado al presentar la imagen de un león imperial abrazando con su zarpa una rueda dentada, elemento indispensable de los telares de la industria alfombrera. El 18 de octubre de 1933, inscrita en el libro 188, folio 24, con número 94.661, recibe don Antonio Pérez Atsuar la certificación del registro de la propiedad industrial firmada por el ministro de Industria y Comercio, lo que constituye el primer título de su marca Alfombras Imperial. Desafortunadamente para todos los ciudadanos españoles de la época, en el año 1936 tuvo lugar el inicio de la Guerra Civil en España, que dividió en dos bandos a pueblos y familias, enfrentándolos lamentablemente a sangre y fuego, y abriendo heridas en ambos bandos que todavía hoy cuestan de cicatrizar. En el caso de don Antonio, al ver venir la situación y sentir el peligro sobre la vida de su familia y su empresa,
tuvo que enviar a su esposa, doña Remedios, y a sus hijos, Reme y Antonio, de 15 y 12 años de edad respectivamente, a vivir a Barcelona a casa de unos amigos, y él, a su vez, con el pretexto de iniciar un viaje de negocios a Brasil, con la finalidad de comprar fibras naturales para su industria, permanecer hasta el fin de la contienda, exiliado en Casablanca por un tiempo y en Orán definitivamente hasta que pudo volver a Crevillente. Mientras tanto, en el exilio, el contacto con su familia era puntual y difícil, generalmente a través de telegramas, en los que en cada uno de ellos, y el lenguaje en clave, doña Remedios le instaba a no volver a Crevillente de momento, pues el Quijote se había quedado sin hojas, en alusión clara a que su industria, que se encontraba en la calle Cervantes, había sido completamente saqueada y desvalijada. Una vez terminada la Guerra Civil en España y entre los meses de enero y abril de 1939, don Antonio comienza a preparar el regreso a su país que realiza desde Francia y a reunir las pruebas necesarias que le sirvieran de defensa en el juicio a celebrar contra él, para poder así recuperar su vida personal y empresarial en Crevillente. Y es el 17 de noviembre de 1939, con número de sentencia 18 y número de expediente 1331, cuando el Juzgado Instructor de Alicante, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, falla absolver a don Antonio Pérez Azuar de estar incurso en responsabilidades políticas y sanciones de la ley en curso, alzándose cuantos embargos, trabas y medidas precautorias se hubieran adoptado sobre su persona y sus bienes. Es a partir de esa fecha, cuando recuperada la legalidad de su situación, comienza la reconstrucción de su fábrica, pues los telares habían sido bien destruidos o bien quemados. Sabedor de la necesidad de mecanizar su industria, comienza, junto con otros empresarios textiles de Crevillente, la incorporación de dicha mecanización al proceso productivo, siendo pionero en la compra de telares, primero de madera, más adelante telares mixtos para tejer con felpa y seguidamente telares automáticos. A partir de la década de los años 40 y 50 del siglo XX, comienza una expansión y un crecimiento exponencial en Alfombras Imperial, que lleva a don Antonio a concebir su empresa como un proceso de producción vertical, comenzando desde la hilatura, tintorería, bobinado, tejeduría, repasado, apresto, tundido y acabado de sus alfombras y moquetas, controlando todas las fases del proceso productivo.
realiza la transformación de la empresa en sociedad anónima, con escritura de constitución de fecha 20 de diciembre de 1957, ante el que fuera notario de Crevillente, don Carlos Hornillos Escribano, a la que denomina Antonio Pérez Adsuar S.A., siendo exactamente la misma denominación social que la compañía tiene en la actualidad, con número de CIF A03009347. La empresa en esos momentos desarrolla su actividad en las 4 naves industriales dentro del casco urbano de Crevillente, situadas entre las calles Eras, Boquera, Navas, Cervantes y Castelar, que cuentan entre todas con unos 8.000 metros cuadrados. Asimismo, comienza un proceso gradual de contratación de personal que pudiera trabajar en cada uno de los departamentos de la fábrica, que se realiza de acuerdo al crecimiento de la misma, convirtiendo, con los años, a don Antonio en uno de los empresarios crevillentinos
que sin duda más empleo ha creado en la historia de la villa, llegando, en la época más boyante y próspera de la industria, a tener alrededor de 600 empleados directos. Don Antonio, de personalidad perseverante y arrolladora, como fundador de un imperio, es a su vez ejemplo incansable para su familia y para sus empleados, muestra de trabajo duro y de estar siempre pendiente de todo. De hecho, a él siempre le gustaba decir en plan jocoso y divertido que tenía un ojo en la nuca para poder ver hasta lo que pasaba por detrás suyo. Llegó un momento que era del todo conocida la bocina del tío Gira, en alusión a la bocina que se hacía sonar en la fábrica coincidiendo con las horas de entrada, descansos y salidas de los diferentes turnos de personal, y que, al estar las instalaciones de la empresa enclavadas dentro del casco urbano de Crevillente, servían de referencia a las personas del lugar, a modo de reloj que marcaba las señales horarias. Igualmente, era reconocida, al mismo tiempo que alabada, la camaradería y la alegría entre las personas pertenecientes a la plantilla de Alfombras Imperial, que en la calle Cervantes, número 4, se agolpaban cada día en la portería para girar su ficha en el panel situado en la entrada a mano derecha, como símbolo de asistencia diaria al trabajo y para conocimiento de quien se encontraba en cada momento dentro de las instalaciones de la empresa. Todavía tenemos en nuestra mente los largos pasillos de la fábrica de la calle Cervantes número 4, los túneles por debajo de las calles, la inmensa chimenea que todavía existe en la parte central de la nave, el majestuoso despacho de don Antonio, presidido por los cuadros que pintó Julio Quesada de su figura y de la de doña Remedios. Y en nuestro recuerdo, el olor a lana de aquella magnífica y amplia exposición al final del pasillo, con la maqueta en el centro, de naves iluminadas por zonas, en la que a todos los niños que la visitaban les encantaba jugar. Esta camaradería era apoyada por don Antonio y doña Remedios, así como por sus descendientes, que ya trabajaban en la empresa, impulsando un sinfín de actividades culturales y recreativas dentro y fuera de la misma. Sin duda, la más importante y relevante sería la constitución, en el año 1963, del grupo Cantores Alfombras Imperial, que reunía a un importante grupo de voces graves masculinas compuesto por empleados y no empleados de la empresa, que durante décadas cosechó éxitos y premios de primer nivel por toda España. Niñas son tus ojos y puesto de Eran famosas las comidas y viajes del grupo Cantores, en la que piezas y habaneras, como La Borrachita, Cuba Hermosa, Te vi en la playa, o el propio himno de la empresa, Alfombras Imperial, ponían la piel de gallina a todo aquel que las escuchaba de sus voces. Asimismo, bajo la dirección de don Antonio, se realizaban actividades de teatro, viajes de los empleados patrocinados por la empresa, edición de libros varios, patrocinio del equipo de fútbol local de Crevillente, del que don Antonio fue vicepresidente, y al que cedía gratuitamente sus terrenos en la salida de la carretera hacia Elche, para el campo de deportes y además, en la zona de enfrente, situaba en el descampado una especie de aparcamiento, para que, por un simbólico precio,
las personas pudieran aparcar sus vehículos, generando una recaudación que iba íntegramente destinada al asilo de ancianos de Crevillente. Este antiguo campo de deportes, donde se jugaban los partidos de fútbol del Crevillente, fue el terreno donde don Antonio edificó su nueva fábrica de alfombras y moquetas, ya alejada del centro urbano, en la que 12.000 metros cuadrados de nave industrial servían de nuevo techo para que los telares fabricaran todo tipo de calidades en alfombras y moquetas mecánicas y en infinidad de diseños y colores. Es de todos conocido que algunas de las comparsas de moros y cristianos de las fiestas locales de Crevillente se gestaron dentro de las paredes de la fábrica Alfombras Imperial, a las que don Antonio siempre apoyaba cediendo instalaciones, material y personal. Igualmente, don Antonio y doña Remedios fueron amantes y colaboradores incansables de la tradición de la Semana Santa de Crevillente, y ya en la revista del año 1925 y sucesivas aparece el anuncio de Alfombras Imperial como prueba de este patrocinio. Doña Remedios costeó y posteriormente donó a la iglesia de Nuestra Señora de Belén, donde se encuentra en la actualidad al culto, la imagen de la Virgen de la Soledad, obra de Carmelo Vicent Suria, que la cofradía del mismo nombre procesiona hoy en día por las calles de Crevillente. Con ello, don Antonio y doña Remedios concebían su empresa como una máquina creadora de imborrables recuerdos, que quedaran en la memoria de todas las personas que los disfrutaban y les ayudaran tanto en su quehacer diario como en la búsqueda de un objetivo en sus vidas. Famosas eran en la empresa y en la localidad las celebraciones en el día de la festividad de San Antonio de Padua, el 13 de junio de cada año, en las que con motivo de la celebración de su onomástica, don Antonio y doña Remedios, católicos practicantes y fervientes devotos del santo franciscano, organizaban almuerzos, teatros y actividades para todos los empleados, instituyendo para ese día la celebración de la entrega de la medalla de plata y oro a los empleados que ese año cumplían en la empresa 25 y 50 años respectivamente, tradición que continúa vigente en la actualidad, como lo reflejan los cuadros enmarcados que cuelgan en las paredes de la fábrica.
Igualmente, don Antonio, sabedor y preocupado por la formación de las generaciones venideras en Crevillente, fue miembro de la primera junta rectora en el año 1945 de la Escuela de Preaprendizaje o Formación Profesional de Crevillente, creada por orden de la Jefatura Nacional de la Obra de Formación Profesional, siendo este el cuarto centro de este tipo creado en España, proyecto que ayudó al crecimiento de la industria textil local. Asimismo, don Antonio fue fundador del Instituto Macià Vela de Crevillente y vocal de la Junta de la Escuela Profesional, presidente de la Junta Económica Nacional de la sección de fibras diversas del Sindicato Textil y presidente nacional del Grupo de Fabricantes de Alfombras. Recibió la Medalla de Oro de la Dama de Elche de la localidad vecina y fue vicepresidente de la excelentísima Diputación de Alicante, presidente del Sindicato Local Textil y, como culminación a todos sus logros y a solicitud unánime de los trabajadores de su fábrica, le fue otorgada la Medalla al Mérito en el Trabajo el 13 de junio de 1966 de manos del director general de Empleo, don Miguel Ángel Villar Mir, lo que fue un reconocimiento a la primera industria alfombrera en España y a la figura como empresario ejemplar de don Antonio Pérez Adsuar, al que muchos denominaban el Gran Capitán. Todo ello convirtió a la empresa y a don Antonio en un empresario de referencia a nivel nacional e internacional, lo que llevaba a la fábrica y por consiguiente a Crevillente a recibir constantes visitas de personalidad de renombre. En el libro de firmas y en los álbumes de fotos de la empresa quedan reflejadas, entre muchas otras visitas, la de don Juan Carlos I de Borbón, rey de España desde 1975 hasta 2014, cuando todavía era príncipe de Asturias, doña Carmen Polo de Franco, marquesa consorte de Villaverde, don Rafael Dullos, cardiólogo, sacerdote y poeta español perteneciente al grupo de las Alforjas para la Poesía, o de don José Millán Astray, fundador de la Legión, así como cualquier otro tipo de personalidades pertenecientes a diferentes ámbitos como puede ser, por ejemplo, el deportivo. La empresa Antonio Pérez Adsuar, S.A., Alfombras y Moquetas Imperial, con el pasar de los años y el devenir de los tiempos, así como con los altibajos que ha tenido que sufrir el sector textil, y más concretamente el subsector de alfombra y moqueta, ha sabido adaptarse a las circunstancias actuales de cada momento y continúa presente en la actualidad en el mercado nacional e internacional, centrada en la fabricación de moquetas y alfombras para hoteles de lujo y proyectos en general, exportando así el 85% de su producción por todo el mundo.
Empresa centenaria dirigida en estos momentos por la cuarta generación de sus fundadores, que aunque redimensionada a las circunstancias mundiales presentes, continúa viva en la actualidad, habiendo conseguido una notable estabilidad y posterior crecimiento en los últimos años, que agrupada bajo el paraguas de Unifam, Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, Revestimientos e Industrias Afines y Auxiliares, tiene una relevancia nacional e internacional sobradamente reconocida. Fabrica sus productos en sus nuevas y modernas instalaciones, de más de 6.000 metros cuadrados, situadas en Crevillente, en el Polígono Industrial Este, y alfombra y en moqueta proyectos de renombre en los 5 continentes. Entre los proyectos realizados en los últimos años se encuentran hoteles tan prestigiosos como el Hotel Wellington o el Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, el Hotel Mi London, el Hotel Bulgari y el Hotel Dorchester en Londres, el Hotel Palacio Nayadí y el Hotel Eden en Roma, o el Hotel St. James y el Hotel Plaza Cené en París. Y moqueta fabricada en Crevillente por Imperial, podemos encontrarla en sitios tan remotos como el Sydney Opera House en Australia. Esfuerzo, trabajo, dedicación, cero desánimo, espíritu de sacrificio y superación, convencimiento de que las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad, son el fruto de muchas horas de intenso trabajo y de la voluntad de querer enfrentarse a la adversidad, de cabezazos contra telares, ordenadores o aeropuertos, por la consecución de un fin y de un objetivo. Desde aquí, nuestro profundo homenaje y reconocimiento a todas aquellas personas que desde los tiempos en que don Antonio y doña Remedios fundaron Alfombras y Moquetas Imperial hasta la actualidad, han trabajado en esta empresa y dedicado muchos de sus años a la consecución de este objetivo común. Sería imposible enumerarlas a todas, pero sí debemos de saber que haber podido conseguir que una empresa como Alfombras y Moquetas Imperial cumpla hoy 100 años es debido a un trabajo y un esfuerzo comunitario que debe tener su reconocimiento. Antonio Pérez Atsuar S.A., Alfombras y Moquetas Imperial, siempre a sus pies desde 1923. Imperial Carpets, serving distinguished clients all over the world since 1923. Muchas gracias.